Shalom, Shabbat Shalom. Acabamos de escuchar el nibún del Rab Ginsburg, se llama Raza de Meimenuta, el misterio de la fe del CD y las melodías sagradas, melodías para meditar. Y Raza de Meimenuta tiene que ver con la festividad de Shavuot, cuando fue entregada la Torah. Eso tiene mucho que ver con la letra Mem. Besrat Hashem, ya estamos en la letra número 13, nos faltan después otras 9 más y terminamos, y si Dios quiere, con la terminación del curso también va a estar terminada la traducción de este libro. Espero poder darle una revisión y editarlo y contar con la colaboración de gente que nos ayuda a seguir con esa tarea y esté pronto para su publicación. En letra Mem que tiene que ver con el agua, de ahí que el Mem es la fuente de la sabiduría. Mekor Jochma. Y no hay sabiduría sino la sabiduría de la Torah. Tal como las aguas brotan en una fuente y ascienden desde su fuente subterránea, del secreto del abismo que leímos en la creación, en Bereshit, donde el Espíritu de Dios sobrevuela sobre el abismo, y cuando crean las aguas, están allí, ese abismo que representa las aguas subterráneas, la sabiduría oculta de la Torá, que se reveló en la tierra cuando llegó al monte Sinaí. Entonces, el concepto del letra Mem es el fluir, el poder hacer fluir la luz desde el origen inconsciente. Y en la terminología de la Kabbalah es desde Keter a Jochma. Es ese pasaje que atraviesa el vilón, el masaj, la cortina y el velo, que separa aquello que está revelado de aquello que no está revelado, la conciencia y la inconsciencia. Entonces, eso es lo que representa la Torah, la revelación que es de aquello que está oculto. Y así está llamado Nahal Novea Mekor Jochma, el arroyo que fluye, que es la fuente de la sabiduría. Y entonces, como vemos, hay 3 canales de flujo desde la fuente supraconsciente hacia el inicio de la conciencia, como está explicado en Hasidut. Y esos canales corresponden a los 13 atributos. Esos 13 canales son los 13 atributos que se revelan y que evocó Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí, y los 13 principios de exégesis con que donde a través de los cuales se puede entender lo que está insinuado y oculto dentro de la Torah, y por eso se llama la lógica superracional.
En el Sidur, a la mañana, todas las mañanas también leemos los 13 principios por los cuales se interpreta la Torá. Y que antes de comenzar la plegaria decimos Rabbi Ishmael Omer, como está explicado en Torat Kohanim. Dice, con 13 principios la Torá es explicada. Mikal Bajomer, de lo liviano a lo más estricto. Migesera Shabbat, con 2 declaraciones iguales. Y una de ellas que ustedes seguramente conocen es que de toda regla que se habla en general y después hay una otra regla que habla en particular acerca de eso, esa regla viene a referirse a ese caso especial. En cambio, cuando hay un caso especial y después viene una regla general, esa regla general viene a incluir a todos. La última regla, cuando hay 2 escritos que se contraponen uno al otro, va a venir un tercero que define entre los dos los principios de la Torá. Entonces, ese fluir de la letra Mem del agua representa a esos 13 principios, canales, con los cuales se revela el pasaje de lo inconsciente a la conciencia, que también hablamos algunas veces que son los 13 pelos de la barba, que representan ese pasaje del inconsciente que entra a la conciencia a través de esos canales. Y implica que aquello que está en la conciencia tiene que reducir su vitalidad tanto como para que pase por los pelos, que es algo tan finito y que no tiene vitalidad, no tiene sensibilidad por sí mismo. Entonces es como para que uno comprenda el potencial que hay en el inconsciente, en las cosas espirituales, en el centro infinito de Dios, respecto a lo que está revelado a nosotros. Entonces decíamos que la gematria de la letra Mem es 40, pero si también hay otra gematria que es de acuerdo al orden que está en el Aleph Bet. En el Aleph Bet, la Mem, cuando se cuentan las 22 sin las letras finales, es la 13ª. En Kabbalah aprendemos que en el aire primitivo, Amira, aparecen 3 Mem. Y esas 3 Mem son el espacio exterior hacia la cual se alza la letra Lamed que estudiamos la semana anterior. Otra vez. La Mem representa una cavidad que la Mem común tiene una pequeña abertura y la Mem final es completamente cerrada.
Entonces, en ese aire, en ese espacio exterior, aparecen 13 mems, que es hacia donde va la letra Lamed. ¿Ok? Entonces, ese avir, ese aire, es el espacio donde se revela la sabiduría de Dios. Entonces, como decíamos recién, cada uno de esos atributos de misericordia son los canales en los cuales se contrae la sabiduría infinita de Dios a nivel de la supraconsciencia, que son las aguas infinitas, para que se canaliza para revelar ese destello de sabiduría en la mente, en el tercer ojo, lo que se llama la pantalla de la conciencia. Todos los que nos dedicamos a meditar, a estudiar Torah y a hacer comparaciones con algo que no se ve, estamos acostumbrados a ver en nuestra pantalla de nuestra mente, de la conciencia, cosas que provienen del mundo que nosotros percibimos, pero también provienen del mundo interior, del mundo ese que no percibimos, y cuando abrimos la pantalla se representan cosas. Entonces, esa sabiduría consciente, sabiduría en el sentido de la revelación, la aparición de ideas e imágenes en la conciencia, provienen de la percepción desde esos 13 atributos de misericordia, y en especial ese que se llama Notzar Gesed La'alafim. Notzar Gesed La'alafim. Que Él guarda misericordia por miles de generaciones. Ese es uno de los 3 atributos de misericordia. Y justamente se revela por la bondad que Él revela a miles de generaciones. Y las iniciales de Notzar Gesed La'alafim es justamente Nahal, que es arroyo. Como decíamos más arriba, Nahal Novea Mekol Jochma. El arroyo que fluye, que es la fuente de la sabiduría. Entonces, ese es el Nahal, que es uno de los 3 atributos de misericordia, Notzar Gesed La'alafim. Entonces, ¿qué son los atributos de misericordia? Son como los canales divinos a través de los cuales Dios se revela y transmite su sabiduría. Y cuando nosotros decimos los 3 atributos, estamos atrayendo ese fluir de todos los canales. Y entonces, ese nivel en que se revela la Torah es a través de este Notzar Gesed La'alafim. Nahal Novea Mekol Jochma. En Advash es el intercambio de letras, donde la primera se intercambia por la última, la Aleph por la Taf y la Bet por la Shin. Si ustedes siguen haciendo el intercambio, van a ver que la Mem se intercambia por la Yud. Entonces, esa Yud que está insinuada en la Mem es el punto de sabiduría o inspiración revelada, que es el goteo del agua, son las gotas del agua que fluyen de la fuente de la Mem. Entonces 13, que es el número de orden de la letra Mem, tiene que ver con nuestras conocidas palabras
Ejad y Ahava, uno y amor, que ambas suman 13. Y ese es el secreto de, entonces, la letra Mem. La letra Mem cerrada es el origen de la fuente de la sabiduría, conectada y queda dentro de su fuente supraconsciente subterránea, correspondiente al secreto de Ejad. Y la Mem abierta, de la cual emerge el punto de Gayut, de la percepción consciente, es la primera manifestación de amor, el deseo de apegarse al otro en el alma. Entonces, uno tiene que ver con la introspección, de estar uno dentro de sí mismo, y la Yud es el punto de revelación consciente, porque la Yud, aparte del mundo de Dios, tiene que ver con Jochma, es la revelación. Entonces, Ejad tiene que ver con la Mem cerrada, la sabiduría que está dentro de sí misma y que no se relaciona con el exterior. Y la Mem abierta es la Yud que viene a revelarse en forma de Jochma en la conciencia. Entonces la conexión entre las dos fuentes de la Mem, la cerrada y la abierta, se produce por el poder de los 3 atributos de misericordia. Y este es el secreto del nombre esencial de Dios, que porque Abaya es el nombre de misericordia, Maya tiene que ver con las esfiras de Tiferet, como es sabido. Y entonces la unión de ambos es 26, Ejad y Ahava. El poder de dirigir la sabiduría de la Torah al interior de la conciencia. Entonces, hay dos principios de la Torah, uno que es el Shema Israel, que tiene que ver con Ejad, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad, y el otro principio a nivel de Shema Israel es Ve'ahavta l'reaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. También está escrito Ve'ahavta et Hashem Elokeja, y amarás a Dios tu Dios. Cuando decimos el Shema Israel, que Dios es uno, después decimos y amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón. Entonces, en el mismo relato del Shema están unidos el Ejad y la Ahava. Y la meditación y en todos los versos que siguen a continuación, entonces nos permite llegar a la unidad de Dios y al amor a Dios, que nos revela la sabiduría de la Torah que fluye como el agua, representada por la letra Mem. Esta es una pequeña introducción acerca de la letra Mem, que por supuesto ustedes la tienen ya en nuestra página de internet. Este cuadro que vamos a ver ahora, que vamos a analizar como siempre, que tiene que ver con la forma, el nombre y el número de cada letra y cada uno en su aspecto del mundo en que vivimos, de las almas y la divinidad, también lo tienen allí. Y ahora vamos a analizar cada uno de estos pasos, tal como lo van a tener en el libro cuando esté terminado. Entonces, la forma de la letra Mem es un cuadrado. Este cuadrado se puede escribir de dos formas, como una Mem abierta, que es un cuadrado con una pequeña abertura en la esquina superior izquierda, esta no es la forma que se escribe en la Torah establecida. Y después está la Mem cerrada, que es un cuadrado completo. Y cuando nosotros tenemos la Mem inicial y la Mem final unidas por esa Yud que hablábamos recién, entonces forma la palabra Maim.
que es agua. ¿Ok? De todas maneras, el nombre de la letra se escribe sin la yud. Mem y Mem Sofí. La Mem abierta puede verse como una fuente cuyas aguas corren camino arriba. Y la Mem cerrada es como el agua que está encerrada en las capas subterráneas, selladas debajo de la tierra. La Mem también recuerda un útero, que para el feto es la fuente de la vida, por eso Maim, Mekor Haim, las aguas son la fuente de la vida, como se dice en los Salmos y en Proverbios. Y el feto, él nada en medio de ese ambiente de agua que lo abarca en forma completa. Y en hebreo, la palabra Em, que es Aleph Mem, que es madre, también significa útero. Y la consonante principal es la Mem. Em, madre. Bienvenidos a todos los que van llegando. En general, el símbolo de la madre naturaleza, que es Javá, llamada la madre de toda vida, es el útero de toda la existencia a nivel de los mundos. Y incluso en la mayoría de los idiomas, la palabra mamá es con mem, con la m. Y esta madre, naturaleza, Javá, ese útero, después que asciende para atraer el secreto de la Lamed, recibe la semilla de Adán, que es la semilla de la vida. Entonces, a nivel de los mundos, toda reproducción del útero de la naturaleza tiene que ver con el confinamiento de la ley de conservación de la energía. Entonces, todo lo que la madre come y se alimenta va al útero y da alimento a aquel que está en su interior. Y esa nutrición, ese alimento también deriva de la naturaleza. Y alimenta al embrión y al feto hasta que alcanza su desarrollo completo y llega a su nacimiento. Pero para que eso se produzca tiene que estar impregnado por la semilla de Adán, que impregna toda la naturaleza. Y ese es el secreto que se produce dentro de ese útero de la Mem, de la recreación continua del universo, de nada que lleva a algo a partir de la nada.
Habíamos dicho que la letra Mem es el arroyo que fluye, y a nivel de las almas es la fuente de la sabiduría. Esa fuente de la sabiduría, el origen de la sabiduría, se esconde en el alma, fluyendo hacia abajo, hacia adentro del cuerpo, desde su fuente que está en lo alto. Y esto se ve especialmente en el momento de la concepción, que es a nivel del mundo de Briá, del alma. Luego, la formación del feto es el mundo de Yetzirah, y el nacimiento es el mundo de Asiá. ¿Sí? Entonces, vemos durante el proceso de la gestación los tres mundos. La concepción, la fecundación es el mundo de Briá, creación en el alma. Cuando se empieza a desarrollar y se forman las distintas partes del feto, o sea, el embrión empieza a tomar forma, es el mundo de Yetzirah. La salida al mundo es cuando ya empieza a vivir una vida independiente, el bebé que representa el mundo de Asiá. Entonces, habíamos dicho que es la raíz de la sabiduría que baja y toma distintos procesos, como este que vemos recién, de 3 etapas. Pero en todos los momentos, todos los procesos más cruciales del mundo, en la naturaleza, tienen que ver justamente con este origen allí arriba, que es lo que generalmente llamamos Mazal. Como explicamos muchas veces, Mazal viene de la palabra nozel, y ahí debe venir la palabra nasal, ¿no? Nasal, que cuando fluye de la nariz, fluido nasal, ¿no? Nasal, y nasal es con Z, ¿no? O con S. Bueno, no importa, pero es muy parecido. Entonces, nozel quiere decir fluido, líquido. Entonces, el mazal es el fluir de la energía divina que viene desde lo alto, para influir en estos tres procesos. Todos los procesos tienen esas tres etapas: la concepción, el desarrollo y la finalización, que en el caso del embarazo es la concepción dentro del útero, el desarrollo y el nacimiento, la salida. Y todo eso se alimenta a través de esa luz que viene de arriba, que es el Mazal. Por eso está dicho que Ein Mazal de Israel, que Israel no tiene Mazal, porque el fluir no viene de las constelaciones, que son llamadas Mazalot. Mazalot se llama justamente por eso, porque ahí fluye la energía a los mundos. El alma de Israel viene directamente de la nada, del Ein Sof, por encima de los Mazalot espirituales. En los niveles más bajos y normales de energía que nosotros conocemos, este nivel fluye durante toda la vida. Estas dos formas de la letra Mem representan también a dos arroyos que corresponden a dos niveles de alma. La Mem abierta representa el fluir de ese nivel del alma que es consciente de sí mismo, mientras que la Mem representa el fluir de ese nivel del alma que es inconsciente de sí mismo. Ya habíamos hablado algunas veces de lo que es
estar consciente de sí mismo y ser uno con el Creador, perdiendo toda conciencia de la individualidad. Entonces, de la misma manera que Mem abierta tiene que ver con la revelación, la Mem cerrada tiene que ver con el secreto. Y en este caso de las almas, incluso el secreto hacia uno mismo. Entonces, la reproducción a nivel de las almas no tiene que ver, no está delimitada a la ley de conservación de la energía y de la materia, sino que atrae una nueva energía al mundo. Según la ley de la energía, nada se crea, todo se transforma. Sin embargo, esto que estamos viendo ahora es el producto de lo que posiblemente es el Big Bang y que el universo está en constante expansión, que hay una fuente que viene de la nada, que está creando materia y energía constantemente, y por supuesto tiene que haber un final donde esa energía, esa materia desaparece y vuelve a la nada. Entonces, mientras el mundo existe, significa que hay más energía que viene que la que se va. Hay un equilibrio. Y por eso, en Hasidut, el poder de reproducción de las almas de Israel está llamada Koach Ein Sof. Porque en la naturaleza tiene que haber una semilla y un útero para que crezca algo y alimentarlo con materia. En cambio, el nacimiento de nuevas almas viene de la esencia infinita de Dios directamente. Entonces, estamos hablando de la forma de la letra Mem y ahora pasamos al aspecto de la divinidad. En la época de la llegada del Mashiach, cuando la tierra estará cubierta con el conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, incluso la Mem final, cerrada, va a estar revelada. En general, la Mem, como su nombre lo indica, la Mem final va al final de la palabra, pero hay un lugar en la Torah donde hay una Mem en el medio de la palabra. Ese lugar, un segundito, acá hay un pequeño error. Le Marvé a Misra. Hay un verso que dice Le Marvé a Misra, que es el reinado Vele Shalom en Ketz. Al Kisé David de al Malchutó. Dice, para incrementar el reinado y la paz sin fin sobre el trono de David
y sobre su reinado. Y esta palabra, lemarvé, que es para aumentar, tiene una mem sofit en el medio. Es un lugar en todo el Tanaj. Y ese lugar, un segundito, ese lugar es en Yeshayahu, capítulo 9, versículo 6, que tiene que ver con el Mashiach. Entonces, esto también es una señal de que el poder de la letra Mem final va a ser revelada en la época del Mashiach. Y en ese momento va a aumentar, va a incrementar infinitamente el reinado y la paz de David, del Mashiach, sobre la tierra. Y por eso esas aguas del Mashiach son aguas que no tienen fin, son las aguas de la Teshuvah, como interpretan nuestros sabios, del final del segundo verso de la Torah, donde dice, Beruach Elohim merajefet al pnei hamayim, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz de las aguas, que, como nosotros sabemos, el Espíritu de Dios es el alma del Mashiach, que sobrevuela, es decir, depende, está flotando, está por encima y está dependiendo de las aguas infinitas de la Teshuvah. Y en especial la Teshuvah es comparada con el agua, porque a través de ella y a través del amor puro, a través de la Teshuvah pura, hecha por amor, incluso las transgresiones voluntarias son transformadas en méritos. Y así vemos que la palabra Ahavá, que es 13, es el valor de número de orden de la letra Mem, como dijimos antes. Y es el poder de la Teshuvah por amor para transformar la realidad que existe, y eso es una verdadera manifestación de la debilidad en el alma del Baal Teshuvah, de ese que hace el Teshuvah. Y por eso está dicho que allí donde se separan los Baalei Teshuvah, incluso los justos consumados, no se pueden parar allí. ¿Por qué? Porque los tzadikim, aunque son perfectos en los niveles internos de la conciencia de sus almas, no tienen incorporado dentro de sí lo que es la Teshuvah por amor, porque ellos entienden lo que es la Teshuvah, pero salir de abajo del fondo del abismo, eso está más allá de los límites de su conciencia. Ellos viven en un paraíso constante. Muy bien. Como ustedes saben, de la escritura de las letras, por ejemplo el nombre de Dios, hay distintas formas de escribirlo. Recién decíamos que en general la Mem se escribe Mem Sofit, pero también puede ser escrita como Mem Yud Mem final, con una Yud en el medio, o también puede ser escrita con una Vav. En general estas son las letras que se le agregan.
A veces también se agrega una letra Alex al nombre de una letra. Como decíamos antes, la mem sofit no tiene un significado, no es una palabra, pero cuando se le agrega la yud, se transforma en main, que es agua. Pero ¿qué pasa si le agregamos una vav? Si le agregamos una vav, forma la palabra mum. Mum quiere decir defecto. Por ejemplo, cuando un animal tiene un defecto, un mum, no puede ser ofrendado en el santuario. Entonces ese es uno de los significados de los nombres de la letra Mem. Con respecto al agua, Maim, en todos los niveles, sea del mundo, de alma o divinidad, el agua simboliza la misericordia y la vida. Cuando alguien está perdido en el desierto, está por morir, lo único que pide es agua. Una de las propiedades especiales que tiene el agua en la naturaleza es su poder de osmosis. El agua penetra dentro de las sustancias físicas, materiales, y es absorbida y mantiene determinada característica de esa solución, de esa de esa combinación de la sustancia con el agua. Entonces forma como una sustancia adherente que pega las sustancias una con la otra. Y entonces en este aspecto, nuevamente la mem y el agua tienen que ver con el amor. Porque el amor es lo que hace que se una una persona a la otra, como se une el hombre a su mujer. Y esto funciona especialmente con las sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas en general solo en los cuerpos vivos tienen que estar en solución acuosa. Entonces hay sustancias que solo se disuelven en aceite, son liposolubles, y para poder estar transportándose en los fluidos, que generalmente tanto en las plantas como en los animales es a base de agua, tiene que estar recubierto de una película que lo haga transportable afín al agua. El agua, por otro lado, es el más humilde de todos los elementos. Y siempre cuando se a bajar a ir al nivel más bajo de energía. Incluso el agua, cuando está congelada, el agua que fluye, el agua líquida, se queda abajo del hielo. Y así, cuando ante la creación se reflejó esto, de que como decimos todos los días, en las bendiciones de la mañana, Roca Aretz Alamaim, que hizo flotar la tierra sobre las aguas. Entonces el agua es la base donde flota, donde se asientan todas las cosas. Pero así como todo existe, todo del lado del bien, del lado de lo sagrado, también existe en todas las cosas su lado negativo. Como está dicho que Dios ha hecho una cosa frente a la otra, entonces también existen aguas malvadas, aguas malas en este mundo, que representa
a la falsedad, a los amores incestuosos, al amor que depende de una condición, y también a las pasiones. Si ustedes se fijan, tanto la mentira, la falsedad, como los amores prohibidos y superficiales, y las pasiones, son responsables de todo lo que es opuesto a la vida, todo lo que es la muerte. Como sucedió Moshe, que curó las aguas amargas. A nivel de los mundos, los aspectos positivos del agua, ¿cuáles son? Es el agua que representa al útero de la madre naturaleza. Siempre todo lo que está en gestación está en un medio acuoso, está flotando en todos los niveles de la realidad. El mundo depende de la lluvia, del agua para beber. La mayor parte de la tierra está cubierta con agua. El 90% aproximadamente del cuerpo humano contiene agua, consiste en agua. Y las corrientes naturales, los manantiales, cuando surgen naturalmente de la tierra, son llamadas Maim Haim, aguas vivientes, que reconociendo ese poder de vida que tiene el agua que surge de la tierra. Si ustedes se fijan, cuando escribimos la letra Mem, Vav Mem, habíamos dicho que Mum significa una mancha, significa una falla en la naturaleza, todo un defecto. Y habíamos dicho que la Mem Sofit es justamente el ocultamiento. Todo defecto, toda cosa negativa en el mundo tiene que ver con el ocultamiento, y en la naturaleza, habíamos dicho que la naturaleza en hebreo es gematria Elohim. Si ustedes se fijan, Mem, Vav, Mem, es de gematria 86, como el nombre Elohim. Incluso, Mem, Vav, Mem, es el último de los 72 del nombre de 3 letras de la Kabbalah. Si ustedes escucharon hablar alguna vez de los 72 nombres de Dios, que están formados por 3 letras cada uno, que tienen que ver con 3 versos de la Torá, tomando una letra de cada verso, y cada verso por supuesto tiene 72 letras. El último nombre es Mem, Vav, Mem. Y toda la naturaleza esconde la presencia del Creador. Entonces toda la dimensión de los mundos puede ser vista como una falla, como un defecto, en relación a la revelación de las almas y la divinidad, porque los mundos son los únicos, el único nivel que es un verdadero ocultamiento. Y eso es la naturaleza. Entonces lo voy a escribir aquí para que vean cómo la Mem
El nombre este, Mem Vav Mem, tiene que ver con la naturaleza. ¿Listo? ¿Lo ven donde lo estoy escribiendo? Muy bien. Entonces acá vemos una relación, al principio hablamos del nombre Havaya, que tiene que ver con la misericordia, y acá ahora vemos cómo las aguas que están dentro del mundo, ocultas, que es la letra Mem Sofit, y esta pronunciación de la Mem, es en realidad un ocultamiento. Entonces vemos como la relación que hay entre Havaya y Elohim, misericordia y juicio. Con respecto al nombre y las almas, está dicho que toda alma judía no tiene mancha. Como dice el verso, todos ustedes son hermosos, son mis amados, y no hay mancha en ustedes. Kulech y Aferraiti Umum Enbach. Dice, toda tú eres bella y no hay ningún defecto en ti. Y de acuerdo como dice el Baal Shem Tov, no hay ningún defecto, es Mum Ein Beja. Cuando uno dice Ein, el Baal Shem Tov dice, no digas no hay, Ein, sino Ein, la nada. Entonces, en vez de ser una negación, esto es una afirmación. Entonces transforma esto en que solo el defecto de la nada está en ti. ¿Cuál es el defecto del alma entonces? El único defecto del alma con respecto a la nada es una disminución. ¿Por qué? Porque la nada, que es el algo absoluto que es Dios, ese es el verdadero ser. Y el alma, en caso de que sea una pequeña separación, o una chispa que sale del fuego y se apaga, entonces esa sería la única mancha que ella puede tener. Pero de todas maneras, la verdadera contradicción es entre Dios y los mundos, donde Dios es la verdadera existencia y los mundos son la no existencia. Y entonces este defecto sería como un lunar
lunar aparentemente es un defecto, pero en un lunar en un lugar correcto, en hebreo se dice Nekudat Gen, un punto de gracia. Entonces, con respecto a las almas, eso que parecía un defecto, que es nada respecto a la nada, en realidad es lo que le da gracia a los ojos de Dios. Y entonces gracias a eso, Dios le da la posibilidad de revelar a las almas, revelar a la luz oculta en este mundo. El nombre y la divinidad. Cuando comparamos la Torah con el agua, está dicho no hay agua sino la Torah. ¿Por qué? Porque tiene la misma cualidad de dar vida como el agua. La Torah es la Torah de vida como el agua. Además, como el agua, la Torah viene de arriba y baja al mundo material. Y así como el mundo no puede existir sin agua, también la sustancia y la existencia de todos los mundos, no solamente esto, depende que nosotros sigamos atrayendo esas aguas de la Torah aquí abajo. Entonces al bombear el agua, atraer el agua a este mundo inferior, como viene de arriba, va dando vida y mojando a todos los mundos superiores. Y por supuesto las aguas tienen que ver con el amor, y el amor es la cualidad interior de la sefirá de bondad. Y por eso Dios construyó el mundo con bondad, con esa misericordia de las aguas de la Torah, y así está dicho que Dios miró la Torah y creó el mundo. Y así como las aguas aplacan la sed, así las aguas de la Torah aplacan la sed espiritual. Por eso el profeta Isaías dijo, todos aquellos que tienen sed, vengan a tomar agua. Aparentemente, en realidad dijo, vayan a tomar agua. En realidad no hace falta a un sediento pedirle que vaya a tomar agua. Entonces significa que está hablando de ciertas aguas que no son obvias, que no son vistas, que no es la solución obvia para las almas comunes, sino que pertenece a un nivel superior, que son las aguas de la divinidad. Entonces, como dijimos antes que hay unas aguas que son buenas y otras que son malas, en general la persona va donde están las aguas que le apetecen, que sus deseos bajos del corazón le indican. Entonces, lo que le está diciendo el profeta aquí es que no vayan a esas aguas que ustedes están viendo, que no vengan a tomar agua allí donde ustedes lo ven, sino que vayan, salgan de esas aguas y vayan a las aguas verdaderas, que son las aguas de la Torah. Con respecto a la Torah también hay algunas frases y algunos párrafos en la Torah que se llaman abiertos y cerrados. Cuando se escribe el Sefer Torah, hay párrafos que se escriben y después hay un espacio y después se continúa con el próximo párrafo. Y hay veces en que el párrafo está escrito y continúa otro párrafo pero sin dejar espacio. Entonces, el primero es un párrafo abierto y el otro es llamado un párrafo cerrado, porque no tiene ese espacio entre uno y otro. Entonces eso representa la mem común, mem abierta y la mem cerrada en la Torah. También
con respecto a la Torá, hay una Torá cerrada, que es la dimensión oculta de la Torá, y hay una Torá abierta, que es la Torá revelada. Entonces uno corresponde a las aguas superiores y otro corresponde a las aguas inferiores, que es el secreto de las dos yud de la letra Aleph. Entonces, si nosotros decimos que la letra Aleph es una yud y otra yud abajo con una vav en el medio, si decimos que la yud de arriba representa la mem a las aguas superiores, antes habíamos relacionado la mem con la yud. Entonces hay una mem que está arriba y una mem que está abajo. Entonces esa Aleph sería mem, mem y vav, representando las aguas del cielo y las aguas de la tierra, con el firmamento que las separa, y entonces nuevamente esa mum sería un defecto, porque son aguas nada más que de abajo, y que tienen que ver con el nombre Elohim, que oculta la divinidad. Bueno, hay muchas otras meditaciones que las vamos a hacer cuando vayamos a nuestro nuevo nivel, al nivel segundo de la meditación sobre las letras hebreas. Y ahora pasamos al número. Vamos a poner una melodía para hacer un intermedio y pasamos a la última parte de la charla, con la cual nos vamos a despedir, y tiene que ver con el número de la letra Mem. Si ustedes tomaron nota de algunas de las ideas que expresamos hoy, son buenos motivos de meditación. A veces nos preguntan en qué podemos meditar. Todas estas cosas que les enseñamos con las letras, cada uno de estos puntos que están en este cuadro, son puntos de meditación que sirven para refinar la imaginación y para también, como decíamos recién, cuando uno medita en la Torah, hace que se abran los canales, las 13 cualidades de misericordia, esos canales, para que fluya nueva iluminación y nueva vitalidad a nosotros.
Bueno, los temas que figuran aquí en esta tabla son ya muy conocidos por ustedes y tienen mucho contenido, mucho material para meditar. El número de la letra Mem entonces es 40. El 40 en principio tiene que ver con los 40 días y 40 noches que diluvió sobre el mundo en la época de Noah, y excepto a él y su familia y a los animales que él llevó, eliminó a las 10 primeras generaciones de la humanidad, que se había vuelto corrupta y malvada. Pero, sin embargo, esas mismas aguas que inundaron la tierra y que fue el enviado de Dios para la destrucción de toda la vida, por otro lado, limpió la tierra de toda la influencia malvada del hombre, la purificó. Por eso es un símbolo de lo que se llama la mikve. Y como resultado de la inundación, esa vida pura y nueva reemplazó a esa vida vieja e impura. Esta función del agua, que tiene la función de la transición, de la renovación, es el secreto de la mikve en la ley judía. En general, la transición desde un estado impuro, tal como lo define la Torá, que es un estado relativamente de muerte, a un estado de pureza, de vida, se produce a través de sumergencia en la mikve. Todos los recipientes materiales, todos los órganos, los cuerpos humanos, todo lo que sea recipiente, todo el tema de la impureza tiene que ver con que sea un instrumento para hacer algo, un recipiente, y así también el cuerpo humano es el recipiente del alma. Todos
pueden estar en un estado de pureza o de impureza. Para que una mikve sea kasher, tiene que ser llenada con agua de lluvia y la cantidad de agua que tiene que tener es por lo menos de una medida que se llama sea, 40 sea. Y entonces esa lluvia que descendió sobre la tierra por 40 días y 40 noches, es como que Dios sumergió a toda la existencia, a toda la tierra en una mikve. Y el efecto de purificación de las aguas de la mikve sobre el planeta permitió que se renueve la vida sobre la tierra a través de Noah, que encontró gracia a los ojos de Dios. Otra forma de rectificación, de purificación que figura en la Torá es posiblemente lo opuesto, a través de vagar por el desierto. Después que los 12 espías volvieron y dieron un mal reporte, 10 de los cuales dieron un mal reporte de la tierra de Israel, el pueblo aceptó y dudó de la palabra de Dios y de Moshe. Y por eso fueron sentenciados a vagar 40 años. Y esos 40 años corresponden a los 40 días que los espías estuvieron investigando la tierra. Durante esos 40 años que vagaron, la generación que dejó Egipto murió, desapareció, y la nueva generación que se había depurado de esa mentalidad de esclavo, ella fue la que pudo entrar a la tierra. Entonces aquí también vemos como ese número 40 es la transición entre la vida y la muerte, la purificación de lo impuro a lo puro. Con respecto a las almas, y el número 40, los primeros 40 días de embarazo, según los sabios, es lo que necesita, lo que se tarda la formación del feto. Entonces, cuando hacemos una correspondencia de los 4 mundos con los 4 elementos de la naturaleza, su contrapartida espiritual, sabemos que está la tierra, el agua, el aire y el fuego. El agua corresponde al segundo mundo, que es el mundo de la formación, el mundo de Yetzirah. Y así vemos cómo la formación del feto, antes habíamos relacionado las distintas etapas del embarazo, y la formación del feto dentro del útero también tiene que ver con el mundo de Yetzirah. Y acá vemos cómo este número 40 tiene que ver también con el mundo de Yetzirah. ...40 también tiene que ver con el castigo de latigazos que ordena la Torá para determinadas transgresiones. Pero dicen nuestros sabios que en realidad no será 40 porque justamente decíamos que 40 es la transición de la vida a la muerte. Se considera que una persona que es azotada por 40 latigazos va a morir. Entonces los sabios decretaron que nunca se dé 40, sino que se dé 39. En realidad ellos dicen 40 menos 1. Que tiene que ver, también hay otro 39 o 40 menos 1, que son las tareas prohibidas en Shabbat, que son las tareas que son relativas a la construcción del tabernáculo, del desierto.
Y dicen nuestros sabios que el número completo de los días del embarazo es 273. Son los 9 meses del embarazo, que tiene que ver también con los 3 días. Son 3 meses, son 270 más 3 días, que es lo que tarda el óvulo en ser fecundado por el espermatozoide. 273 es 7 veces por 39. Y 39 son justamente 40 semanas menos 1, que es el tiempo del embarazo. Y es 7 por 39. Entonces, otra meditación es respecto a la revelación en el Sinaí. Moshe ascendió y bajó 3 veces durante 40 días y 40 noches. Los primeros 40 días los corazones del pueblo de Israel estaban llenos de expectativa, de anhelo, y para Moshe todo esto fue una revelación de la divinidad. Pero para el pueblo esta experiencia se mantuvo a nivel de las almas. Entonces, ese periodo que va desde el éxodo de Egipto hasta el nacimiento del alma colectiva de Israel, que es con la entrega de la Torá, fue un periodo de mundos, de almas. Ese periodo es lo que nosotros llamamos la cuenta del Homer. Durante ese periodo el alma se rectifica el cuerpo, que es los mundos. Luego, cuando se recibió la Torá, después de esos 50 días de preparación, empezaron los 40 días en que Moshe subió. Entonces, para el pueblo de Israel, esos 40 días en el Sinaí fueron 40 días de almas dentro de las almas. El alma colectiva de Israel había recibido una revelación inicial con la entrega de la Torá, una revelación de la divinidad, pero no fue capaz de integrarlo perfectamente. Y entonces todos permanecieron a la expectativa que Moshe descienda con las tablas, y este periodo terminó trágicamente con el pecado del becerro de oro. Ellos trataron de sustituir en forma imaginaria el alma de Moshe, que era el líder de la generación, por el alma de ese que estaba dentro del becerro. También hay otro periodo de 120, recién hablábamos de 3 veces 40 que Moshe subió y bajó, pero también Moshe vivió 120 años, que son 3 veces 40. Hubo otros sabios como Hillel, Rabban Yohanan, Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Akiva, ellos también vivieron 120 años como Moshe. Todos ellos fueron chispas del alma, fueron reencarnaciones de parte del alma de Moshe. Entonces, con respecto a la experiencia de las almas y los números, ellos representan en particular
a los mundos, las almas y la divinidad en las almas dentro del nivel de almas del número 40. Maimónides, en la introducción de su codificación de la ley judía que se llama Mishneh Torah, enumeró 40 generaciones de Moshe, desde Moshe hasta Rab Ashi, y allí fue donde se terminó de configurar lo que se llama la Torah oral. Entonces hubo 40 generaciones desde la revelación de la Torah revelada, la Torah escrita, con las tablas de la ley que escribió Moshe, a la terminación de lo que se llama la Mishnah, que es la Torah oral del Talmud. Estas 40 generaciones corresponden a los 40 días iniciales donde Moshe recibió la Torah en el monte Sinaí. Y a través del estudio de la Torah oral y de su integración en nuestras vidas, porque la Torah oral no es ni más ni menos que cómo tenemos que cumplir los preceptos. También allí está incluida la Kabbalah, el Midrash, todo lo que nos explica lo que está queriendo decirnos Dios con la Torah revelada, con la Torah escrita. De esta manera eliminamos esa caída que experimentamos durante este primer periodo en que el pueblo de Israel llegó a pecar con el becerro de oro. Por fin llegamos al número 40 con respecto a la divinidad. Decíamos que después del pecado del becerro de oro, Moshe subió nuevamente al monte Sinaí y estuvo allí 40 días y 40 noches. Si ustedes cuentan, esos 40 días como un tiempo de oración y de perdón, esa oración es el servicio del alma de ir hacia Dios, de ratzot, correr a Dios. En este periodo Moshe desarrolló mayor sinceridad, mayor simpatía a él. Estando él a nivel de almas en la divinidad. Moshe fue un alma que subió a la divinidad. En realidad todos los ascensos que él hizo fue para él un estado de llegar a la divinidad. Pero al final de este periodo, este segundo periodo, Moshe fue instruido para que descienda nuevamente para preparar las tablas del pacto que había destruido la primera vez cuando bajó y el pueblo estaba pecando con el becerro de oro. Entonces las primeras tablas tienen que ver con las tablas de los tzadikim, con los justos, y las segundas tablas tienen que ver con la teshuvah, con los balei teshuvah. Porque las primeras tablas fueron hechas directamente por la mano de Dios sin pecado. Y las segundas fueron hechas después del pecado, que es la elevación de los balei teshuvah. Israel nos trae una acotación muy interesante y correcta, que Moshe es llamado Ish Elohim. Es llamado Ish Elohim porque por su característica intermediaria de poder ir a la divinidad y bajar para traer
su palabra a los hombres. Pero dentro de él mismo está dicho que la parte superior estaba apegada a los cielos y la parte de arriba tenía que ver con Dios, y la parte de abajo que estaba pegada a la tierra tenía que ver con el mundo físico. Entonces, por eso es llamado Ish, que es un ser humano, y Elohim, que es divino. Y acá, en lo que acabamos de decir, podemos ver también esta dualidad de Moshe, que por un lado tenía la capacidad de conectarse a Dios como alma dentro de la divinidad, y también como divinidad dentro de alma, un hombre divino. Entonces decíamos que en la segunda vez que bajó, vino a preparar las tablas, entonces esas tablas hechas por el hombre las llevó para que Dios las escriba en ellas. Entonces una vez más subió por tercera vez, un periodo tercero de 40 días. Esos 40 días si ustedes hacen la cuenta, desde Bab Sivan, que fue Shavuot, 40 días es Sivan, Iyar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, es el 17 de Tammuz. Son 24, sí, el 17 de Tammuz, él bajó de nuevo, bajó a traer las tablas, después subió de vuelta, y bajó de vuelta en Rosh Hodesh Elul, que es el segundo periodo de 40, y luego volvió a bajar en Yom Kippur. Entonces, ese periodo desde Rosh Hodesh Elul hasta Yom Kippur, el día de la expiación, este periodo fue el momento de la revelación divina más elevada. Esto corresponde para Moshe a la divinidad dentro de la divinidad. Allí en Yom Kippur, Moshe descendió de vuelta con las tablas grabadas por la mano de Dios, con los 10 mandamientos, que es la corona de toda la Torá. Está dicho que también hay un paralelo entre la primera Torá con la Torá escrita y la segunda Torá con la Torá oral. El hecho de que Dios, Akadosh Baruj Hu, lo perdonó y aceptó que haya roto las primeras tablas, que es hecha por la mano de Dios, que es la Torá revelada, escrita, al romperse y construir otras con las manos del hombre, eso representa a todo el trabajo que decíamos recién de las 40 generaciones en que se fue revelando toda la Torá oral, que la Torá oral comprende también la Torá oculta, la Torá revelada oral y la Torá oculta oral, que fue hecha por el trabajo de los sabios, que se fue revelando, fueron descubriendo y transmitiendo todo aquello que Moshe recibió en el monte Sinaí. En ese día de Yom Kippur,
con las tablas grabadas. En el principio de Rosh Hodesh, el principio de ese periodo de Rosh Hodesh Elul, Dios reveló a Moshe el secreto de los 13 atributos de misericordia, que tiene que ver con la Mem, que es 40, y que es la letra 13ª del Aleph Bet, como dijimos arriba. Y por eso está dicho que el mes de Elul es el mes de la misericordia, que es cuando se revelan los atributos divinos de misericordia a Moshe. Y esos atributos de misericordia llegan a su cúspide, a su máximo esplendor, en la última oración de Yom Kippur, que se llama Neilá, cuando se cierran los portales del cielo, en ese día tan sagrado. Entonces por eso esos dos periodos de 40 días el segundo y el tercero son periodos de Teshuvá para el pueblo judío. El primero tiene que ver con el Teshuvá inferior, o sea, el segundo periodo de 40 días, que es el primero de la Teshuvá, es la Teshuvá inferior, que es por la amargura, por estar en una situación de pecado, que es la Teshuvá inferior, arrepentirse de los pecados. Y la segunda, que es la que nos lleva a Yom Kippur, es la Teshuvá superior, Teshuvá Ilá, que es la alegría del alma por haber merecido experimentar la infinita misericordia de Dios. Entonces, nuevamente, la Teshuvá inferior es correr, ratzó, que el alma quiere acercarse a Dios para alejarse del mal. La Teshuvá superior es volver, traer desde la cima, correr hacia abajo para llevar esa alegría que se experimentó, porque Dios nos acerca a Él. Entonces eso es un estado de virtud, de autoridad, y por eso es el nivel relacionado a la divinidad. Por eso el nivel de los tzadikim, que es el cumplir la ley estricta como está escrita, es el nivel de almas. En cambio el nivel de los Baalei Teshuvá es llegar hasta lo más alto, que es el nivel de la divinidad, donde allí no se pueden parar los tzadikim. El primero está motivado por el pecado y el segundo está motivado por la unión pura, la unión pura del tzadik con Dios. Hay otro 40 relacionado con la divinidad, que es la altura de 40 codos que tenía el patio del templo. Y eso está relacionado con lo que dijo Dios: abran para mí una apertura del tamaño del ojo de la aguja, que es el servicio de la Teshuvá, el servicio divino en el alma, y yo abriré para ustedes una apertura del tamaño del patio del templo. Terminamos aquí la meditación en la letra Mem. Los invito a obtener este material, este cuadro y la introducción, que ya lo tienen en la página y también lo tienen en Wizik, en el material de estudio. Hoy no vamos a dar la clase de la Lizar, tenemos que hacer unas cosas que no nos permiten estar,
Mañana vamos a seguir, como siempre, Bezrat Hashem, con nuestras clases. Y como estamos en la época de Shobabim, desde la Parashá Shemot hasta Mishpatim, 6 parshiot, cuyas iniciales es Shobabim, que es rebelde, la forma de rectificar la rebeldía frente a Dios es dar tzedakah y hacer teshuvah. Entonces los invito, como hacen muchos de los que están aquí, a dar tzedakah, a dar teshuvah, hacer teshuvah desde lo profundo del corazón, teshuvah inferior, primero arrepintiéndonos de nuestros pecados, y segundo, que es a lo que tenemos que ir, que es a través de acercarnos a Dios por amor. Bendiciones de la tierra de Israel, y nos vemos como siempre.